La lluvia golpeaba furiosamente los ventanales del rascacielos más imponente de Santa Fe, Ciudad de México. En el piso 40 las oficinas de Corporativo Mendoza brillaban con un lujo que pocos en el mundo podían permitirse. Mármol italiano, obras de arte originales y una vista panorámica de toda la capital mexicana decoraban el imperio que Rico Mendoza había construido desde la nada. Rico caminaba por su oficina principal como un león enjaulado. Su traje Armani de 50,000 pesos se movía con cada paso calculado. A los 42 años era el CEO más joven y despiadado del país. Su fortuna de 2,000 millones de pesos lo había convertido en una leyenda, pero también en el hombre más temido del mundo empresarial mexicano. Esa mañana de noviembre parecía ser como cualquier otra. Rico revisaba los reportes financieros cuando su asistente, Claudia, tocó suavemente la puerta de su oficina. Era una mujer de 35 años que llevaba trabajando con él durante 8 años, tiempo suficiente para conocer cada uno de sus humores y caprichos. Claudia entró con cautela, sabiendo que Rico había estado especialmente irritable durante las últimas semanas. Los números de la empresa habían bajado ligeramente y eso era algo que el millonario no podía tolerar bajo ninguna circunstancia. Rico levantó la vista de sus documentos. Sus ojos grises reflejaban la frialdad que lo había caracterizado durante toda su carrera empresarial. Claudia se aclaró la garganta antes de hablar. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una carpeta amarilla. La asistente le informó que había un hombre en el lobby que insistía en verlo. Rico frunció el ceño inmediatamente. No tenía citas programadas para esa hora y odiaba las interrupciones no planificadas. Claudia continuó explicando que el hombre llevaba esperando desde las 6 de la mañana cuando aún no abrían las oficinas. Rico sintió una molestia creciente. Su tiempo valía millones y no estaba dispuesto a perderlo con cualquier persona que quisiera una audiencia con él. Le ordenó a Claudia que se deshiciera del intruso inmediatamente, pero ella dudó antes de continuar hablando. La mujer le explicó que el hombre en el lobby estaba en condiciones deplorables. Sus ropas estaban sucias y rasgadas, olía mal, y claramente había pasado varios días sin bañarse. Los guardias de seguridad habían intentado echarlo múltiples veces, pero él se rehusaba a marcharse, insistiendo en que tenía algo muy importante que decirle a Rico. Rico se levantó de su escritorio de caoba, la indignación pintada en cada línea de su rostro. No podía creer que alguien así hubiera logrado llegar hasta el lobby de su edificio corporativo. Su empresa tenía los mejores sistemas de seguridad del país, precisamente para evitar este tipo de situaciones incómodas. Decidió bajar personalmente para resolver el problema. Rico no era alguien que dejara que otros manejaran situaciones que podrían afectar su imagen o la de su empresa. Mientras el elevador descendía los 40 pisos, Rico ya había decidido que despediría al jefe de seguridad por permitir que un indigente llegara tan lejos. Las puertas del elevador se abrieron revelando el elegante lobby de mármol blanco y dorado. Rico observó inmediatamente al intruso sentado en uno de los sofás de cuero italiano. Era un hombre de aproximadamente 45 años. Su cabello gris estaba completamente despeinado y sucio. Su ropa parecía no haber sido lavada en semanas, y sus zapatos tenían agujeros enormes que dejaban ver sus pies descalzos. Rico se acercó con pasos firmes. Su presencia imponente captó la atención de todos los empleados y visitantes que se encontraban en el lobby. El contraste entre ambos hombres era abismal. Uno representaba el éxito y el poder, el otro parecía haber tocado fondo de la manera más dramática posible. El millonario se detuvo frente al hombre sin hogar, manteniendo una distancia considerable para evitar cualquier contacto. Rico comenzó a hablar con una voz fría y calculada, informándole al indigente que estaba en propiedad privada y que debía marcharse inmediatamente. El hombre levantó lentamente la cabeza, revelando unos ojos azules que contrastaban extrañamente con su apariencia deplorable. Había algo familiar en esos ojos,
algo que hizo que Rico sintiera un escalofrío inexplicable recorriendo su espina dorsal. Sin embargo, el millonario rápidamente desechó cualquier pensamiento extraño, concentrándose únicamente en resolver el problema. Rico continuó hablando, explicándole al intruso que tenía exactamente 5 minutos para abandonar el edificio antes de que llamara a la policía. Su voz resonaba por todo el lobby, asegurándose de que todos los presentes entendieran que él no toleraría este tipo de comportamiento en su empresa. El hombre sin hogar permaneció en silencio durante varios segundos. Sus ojos nunca dejaron de observar el rostro de Rico. Había una tristeza profunda en su mirada, mezclada con algo que parecía ser esperanza desesperada. Finalmente, el indigente abrió la boca y pronunció una sola palabra que hizo que todo el mundo de Rico se detuviera por completo. El hombre había dicho el nombre Ricardo, pero no de la manera que la gente usualmente se dirigía a Rico. Lo había dicho con una familiaridad y cariño que solo una persona en todo el mundo podría usar. Era la manera exacta en la que su hermano menor solía llamarlo cuando eran niños, antes de que todo se complicara, antes de que Rico tomara las decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Rico sintió como si alguien le hubiera dado un golpe directo al estómago. Sus piernas comenzaron a temblar involuntariamente y tuvo que apoyarse contra una columna de mármol para no caerse. Los recuerdos que había enterrado profundamente durante más de 20 años comenzaron a emerger como un tsunami emocional que no podía controlar. El millonario observó más detenidamente al hombre que tenía frente a él, buscando desesperadamente cualquier rasgo que pudiera confirmar o desmentir la terrible sospecha que había comenzado a formarse en su mente. A pesar del cabello sucio, la barba crecida y las cicatrices que marcaban su rostro, Rico comenzó a reconocer los rasgos familiares que el tiempo y las circunstancias no habían podido borrar completamente: los ojos azules, la forma de la nariz, la manera en que el hombre inclinaba ligeramente la cabeza hacia la izquierda cuando estaba nervioso. Todos eran detalles que Rico reconocía perfectamente porque los había visto todos los días durante los primeros 15 años de su vida. El hombre que estaba sentado frente a él no era un indigente cualquiera. Era Alejandro Mendoza, su hermano menor, la única familia que había tenido en el mundo y a quien había abandonado en las calles de Tepito hace exactamente 22 años. Rico recordó vívidamente ese día terrible cuando tenía 20 años y Alejandro apenas 18. Habían estado viviendo solos desde que sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando Rico tenía 15 años. Durante 5 años, Rico había trabajado día y noche para mantener a su hermano menor en la escuela, sacrificando sus propios estudios y oportunidades. Pero todo cambió cuando Rico conoció a Patricia, una mujer de clase alta que se enamoró de él y le ofreció la oportunidad de salir de la pobreza para siempre. Patricia tenía una sola condición: Rico debía cortar todos los lazos con su pasado, incluyendo a su hermano. Ella no quería estar asociada con gente pobre y le dio un ultimátum definitivo. Rico recordó la conversación que tuvo con Alejandro esa noche lluviosa de diciembre. Le había mentido, diciéndole que había conseguido un trabajo en el norte del país y que no podía llevarlo consigo. Alejandro había llorado, suplicándole que no lo abandonara, pero Rico ya había tomado su decisión. A la mañana siguiente, Rico había empacado sus pocas pertenencias y se había marchado sin siquiera despedirse. Dejó a Alejandro dormido en el pequeño cuarto que rentaban en Tepito, junto con 500 pesos, que era todo el dinero que tenía en ese momento. Durante los siguientes años, Rico se casó con Patricia y utilizó las conexiones de la familia de ella para construir su imperio empresarial. Cada vez que pensaba en Alejandro, se convencía a sí mismo de que había hecho lo correcto, que su hermano estaría mejor sin él y que eventualmente encontraría su propio camino en la vida. Pero ahora, 22 años después,
Rico se enfrentaba a la horrible realidad de lo que sus decisiones habían causado. El hermano que había abandonado estaba frente a él, convertido en todo lo que Rico más despreciaba, un indigente sin hogar, sin futuro y aparentemente sin esperanza. Alejandro se puso de pie lentamente. Sus movimientos eran cuidadosos, como si cada paso le causara dolor. Rico pudo ver que su hermano cojeaba ligeramente y que tenía varias cicatrices visibles en sus brazos y cara. Era evidente que los años en la calle habían cobrado un precio terrible en su cuerpo y su espíritu. Rico sintió una mezcla de emociones que no había experimentado en décadas: culpa, vergüenza, dolor y una tristeza tan profunda que pensó que podría ahogarse en ella. Pero también sintió miedo, miedo de que alguien descubriera la verdad sobre su pasado, miedo de que su cuidadosamente construida imagen se desmoronara en pedazos. Alejandro comenzó a caminar hacia Rico. Cada paso parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Rico retrocedió instintivamente. No estaba preparado para enfrentar las consecuencias de sus acciones después de tanto tiempo. Los empleados y visitantes en el lobby observaban la escena con curiosidad creciente, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Alejandro se detuvo a apenas 1 metro de Rico y extendió su mano temblorosa. En su palma sostenía algo que hizo que Rico sintiera como si le hubieran atravesado el corazón con una daga. Era una fotografía vieja y deteriorada que mostraba a 2 niños sonriendo a la cámara, Rico de 10 años y Alejandro de 8, tomados en su último cumpleaños juntos antes de que murieran sus padres. Rico reconoció inmediatamente la fotografía porque había tenido una copia idéntica que guardaba en su billetera durante años, hasta que finalmente la había tirado cuando se casó con Patricia. Ver esa imagen después de tanto tiempo lo transportó instantáneamente a su infancia, a los días cuando él y Alejandro eran inseparables y se prometían que siempre estarían juntos sin importar lo que pasara. Alejandro habló suavemente. Su voz era ronca, pero aún conservaba la calidez que Rico recordaba. Le dijo que había guardado esa fotografía durante todos estos años, que había sido lo único que lo había mantenido con vida durante los momentos más difíciles en las calles. Le contó que nunca había dejado de esperar que Rico regresara por él. Las palabras de Alejandro golpearon a Rico como balas. Su hermano le explicó que después de que Rico se marchara, había intentado mantenerse solo pero sin educación ni habilidades. Rápidamente había caído en una espiral descendente. Había perdido el cuarto donde vivían cuando no pudo pagar la renta. Había buscado trabajo, pero su edad y falta de experiencia lo habían dejado sin opciones. Alejandro continuó su relato con una voz cada vez más quebrada. Le contó a Rico sobre los años viviendo en las calles, sobre las noches pasadas bajo puentes y en callejones, sobre los días sin comer y las veces que había estado a punto de morir por frío o enfermedad. También le habló sobre la adicción a las drogas que había desarrollado como una forma de escapar de su realidad. Rico escuchaba cada palabra sintiendo como si cada una fuera un cuchillo que se clavaba más profundo en su alma. Se dio cuenta de que todas las justificaciones que se había dado durante años eran mentiras. No había abandonado a Alejandro para darle una mejor vida, lo había abandonado para salvar la suya propia, sin importarle las consecuencias. Alejandro le explicó que durante años había estado buscando a Rico, que había preguntado por él en cada lugar posible. Había sido hasta hace apenas unas semanas que alguien en un albergue le había mostrado una revista donde aparecía Rico como uno de los empresarios más exitosos de México. Alejandro había reconocido inmediatamente a su hermano mayor a pesar de los años transcurridos. Rico sintió náuseas cuando se dio cuenta de que Alejandro había estado sufriendo en las calles mientras él vivía en mansiones y viajaba por el mundo. La diferencia entre sus vidas era tan abismal que parecía imposible que hubieran compartido la misma sangre y los mismos padres. Alejandro extendió la fotografía hacia Rico, ofreciéndosela como si fuera el tesoro
más valioso del mundo. Le dijo que quería devolvérsela porque sabía que Rico ya tenía todo lo que necesitaba en la vida y que él ya no tenía nada más que perder. Sus palabras estaban llenas de una resignación que rompió completamente las defensas emocionales que Rico había construido durante décadas. Rico tomó la fotografía con manos temblorosas, sintiendo el peso de 22 años de culpa y arrepentimiento. Al tocar la imagen deteriorada, todos los recuerdos de su infancia regresaron como una avalancha. Recordó cómo Alejandro solía esperarlo despierto cuando llegaba tarde del trabajo, cómo compartían las pocas tortillas que tenían para cenar, cómo su hermano menor lo admiraba y confiaba en él completamente. En ese momento, Rico se dio cuenta de que había traicionado no solo a Alejandro, sino también a la memoria de sus padres y a todo lo que ellos les habían enseñado sobre la importancia de la familia. Había vendido su alma por dinero y estatus, convirtiéndose en el tipo de persona que sus padres habrían despreciado. Alejandro comenzó a alejarse lentamente, arrastrando los pies y cojeando notablemente. Le dijo a Rico que solo había querido verlo una vez más, asegurarse de que estuviera bien y próspero. No había venido a pedirle dinero o ayuda, solo quería cerrar ese capítulo de su vida y encontrar paz antes de morir. Las palabras antes de morir resonaron en la mente de Rico como campanas funerarias. Se dio cuenta de que Alejandro no solo estaba físicamente destruido, sino que había perdido completamente la voluntad de vivir. Su hermano había venido a despedirse, no a pedir una segunda oportunidad. Rico observó cómo Alejandro caminaba hacia la salida del edificio. Cada paso parecía ser una lucha contra el dolor y la debilidad. Los guardias de seguridad se prepararon para escoltarlo afuera, pero Rico levantó la mano, deteniéndolos. Por primera vez en 22 años, Rico se enfrentó a una decisión que no estaba motivada por el dinero o el poder. De repente, Rico gritó el nombre de Alejandro. Su voz se quebró completamente al pronunciarlo. Todo el lobby se quedó en silencio absoluto. Todos los ojos se dirigieron hacia el millonario, que ahora tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Rico corrió hacia su hermano, sin importarle su imagen o lo que pensaran los demás. Rico alcanzó a Alejandro justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta principal. Lo tomó por los hombros y por primera vez en décadas miró directamente a los ojos de su hermano menor. En esos ojos azules vio toda la tristeza y el dolor que había causado, pero también vio algo que no esperaba: amor incondicional que había sobrevivido a 22 años de abandono y sufrimiento. Rico abrazó a Alejandro con una desesperación que sorprendió a todos los presentes. No le importó el olor o la suciedad, solo sentía el alivio de volver a tener a su hermano en sus brazos. Alejandro inicialmente se resistió, confundido por la reacción súbita de Rico, pero gradualmente se relajó y devolvió el abrazo con la poca fuerza que le quedaba. Entre sollozos, Rico le pidió perdón a Alejandro por todo lo que había hecho y por todo lo que no había hecho. Le prometió que nunca más lo abandonaría y que haría todo lo posible para reparar el daño que había causado. Alejandro lloró en silencio, incapaz de creer que después de tantos años finalmente había encontrado a su hermano nuevamente. Rico llevó a Alejandro a su oficina personal, ignorando las miradas y susurros de todos sus empleados. Llamó inmediatamente a su médico privado y ordenó que viniera al edificio para examinar a su hermano. También contactó a su asistente personal para que comprara ropa nueva y productos de higiene personal. Durante las siguientes horas, Rico canceló todas sus reuniones importantes y se dedicó completamente a cuidar de Alejandro. Mientras el médico examinaba a su hermano, Rico se enteró de la horrible extensión de los problemas de salud que había desarrollado durante años de vida en las calles. Alejandro sufría de desnutrición severa, tenía varias infecciones no tratadas y mostraba signos de daño hepático por el abuso de alcohol y drogas. El médico le explicó a Rico en privado que Alejandro necesitaba hospitalización inmediata
y un tratamiento intensivo que podría durar varios meses. También le advirtió que el pronóstico era incierto debido al estado avanzado de deterioro de su salud. Rico no dudó ni un segundo en autorizar todos los tratamientos necesarios, sin importar el costo. Esa misma noche, Rico acompañó a Alejandro al hospital privado más exclusivo de la Ciudad de México. Se aseguró de que su hermano tuviera la mejor habitación disponible y el mejor equipo médico del país. Rico se quedó toda la noche junto a la cama de Alejandro, observándolo dormir y reflexionando sobre todas las noches que no había estado ahí durante los últimos 22 años. Durante las siguientes semanas, Rico visitó a Alejandro todos los días sin excepción. Poco a poco, su hermano comenzó a recuperar algo de peso y color en su rostro. Los médicos estaban sorprendidos por la rapidez de su recuperación, atribuyéndola no solo a los tratamientos médicos, sino también al apoyo emocional que estaba recibiendo. Rico se dio cuenta de que durante todas esas visitas, él también se estaba sanando. Por primera vez en décadas, se sintió completo nuevamente. Había recuperado la parte de sí mismo que había perdido cuando abandonó a Alejandro, la parte que recordaba de dónde venía y qué era realmente importante en la vida. Alejandro gradualmente comenzó a contarle a Rico más detalles sobre sus años en las calles. Le habló sobre las personas que había conocido, otros indigentes que se habían convertido en su familia improvisada. También le contó sobre los momentos de bondad inesperada que había experimentado de parte de extraños y cómo esos pequeños actos de compasión lo habían mantenido con vida durante los momentos más oscuros. Rico se sintió profundamente humillado al escuchar estas historias. Se dio cuenta de que su hermano, a pesar de haber perdido todo, había mantenido una humanidad y compasión que él mismo había sacrificado en su búsqueda del éxito. Alejandro había aprendido lecciones sobre la vida que ninguna escuela de negocios podría enseñar. Después de 2 meses en el hospital, Alejandro estaba lo suficientemente recuperado para ser dado de alta. Rico había preparado una habitación especial en su mansión de las Lomas, completamente equipada con todo lo que su hermano pudiera necesitar para su recuperación continua. También había contratado enfermeras privadas y terapeutas para asegurar que Alejandro recibiera la mejor atención posible. El día que Alejandro llegó a la mansión, Rico le dio un recorrido por la propiedad. Alejandro estaba abrumado por el lujo que lo rodeaba, pero Rico pudo ver en sus ojos que lo que más valoraba no eran las posesiones materiales, sino el simple hecho de estar nuevamente con su hermano mayor. Rico había tomado la decisión de contar públicamente la historia de Alejandro y su propia transformación. En una conferencia de prensa que atrajo la atención de todos los medios nacionales, Rico reveló la verdad sobre su pasado y sobre el hermano que había abandonado. Admitió sus errores y anunció que dedicaría la mayoría de su fortuna a ayudar a personas sin hogar y a familias en situaciones de pobreza extrema. La reacción del público fue mixta. Algunos lo criticaron por haber abandonado a su hermano, pero muchos otros admiraron su honestidad y su compromiso de reparar el daño que había causado. Rico no esperaba perdón universal, solo quería usar su plataforma y recursos para hacer algo positivo con el tiempo que le quedaba. Rico estableció la Fundación Hermanos Mendoza, con Alejandro como director ejecutivo, una vez que estuviera completamente recuperado. La fundación se enfocaría en proporcionar no solo refugio y comida a personas sin hogar, sino también programas de rehabilitación, capacitación laboral y apoyo emocional. Alejandro, quien había vivido la realidad de la vida en las calles, tenía ideas invaluables sobre cómo estructurar estos programas para que fueran realmente efectivos. Su experiencia personal le daba una credibilidad y comprensión que ningún estudio académico podría proporcionar. 6 meses después de su reencuentro, Rico observaba a Alejandro dirigir una reunión con el equipo de la fundación.
Su hermano había recuperado no solo su salud física, sino también su confianza y propósito en la vida. Alejandro había encontrado una manera de convertir su sufrimiento en una herramienta para ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares. Rico se dio cuenta de que al salvar a Alejandro, también se había salvado a sí mismo. Había recuperado su humanidad y había encontrado un propósito más grande que la simple acumulación de riqueza. Por primera vez en 22 años, Rico se sentía genuinamente feliz y en paz consigo mismo. La empresa de Rico continuó siendo exitosa, pero ahora él dirigía sus negocios con una perspectiva completamente diferente. Implementó programas de responsabilidad social, mejoró las condiciones laborales de sus empleados y destinó un porcentaje significativo de las ganancias a obras de caridad. Los hermanos Mendoza se convirtieron en un símbolo de redención y segunda oportunidades en México. Su historia inspiró a muchas otras personas a reconectarse con familiares perdidos y a reconsiderar sus propias prioridades en la vida. Rico entendió que el verdadero éxito no se medía en la cantidad de dinero en el banco o en el número de empresas que poseía. El verdadero éxito se medía en las vidas que tocaba positivamente y en el legado de amor y compasión que dejaba atrás. Una noche, mientras cenaban juntos en la mansión, Alejandro le agradeció a Rico por haberle dado una segunda oportunidad en la vida. Rico sonrió y le respondió que en realidad había sido Alejandro quien le había dado a él una segunda oportunidad para ser la persona que siempre debió haber sido. Los hermanos Mendoza habían aprendido que nunca es demasiado tarde para rectificar los errores del pasado y que el amor familiar puede sobrevivir incluso a las traiciones más profundas. Su historia se convirtió en un testimonio del poder transformador del perdón y la importancia de nunca perder la esperanza, sin importar cuán oscuras parezcan las circunstancias. ¿Qué opinas de esta historia de redención? ¿Crees que Rico hizo lo correcto al final? Déjanos tu comentario contándonos si alguna vez has tenido que enfrentar una decisión difícil entre el éxito personal y la lealtad familiar. Dale like si esta historia te emocionó y te hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Y si quieres ver más historias que te lleguen directo al corazón, no olvides suscribirte, porque cada semana tenemos nuevos relatos que cambiarán tu perspectiva sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto.